Muy buenas tardes. No, buenos días. Muy buenos días y damos gracias al Señor por poder estar esta mañana con vosotros y de verdad que lo disfrutamos y nos encontramos como en casa, siendo parte de la familia. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 11. Evangelio de Marcos, capítulo 11, vamos a leer a partir del versículo 12, y leeremos hasta el 14 y luego leeremos el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Se está refiriendo al Señor Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Entendemos que iba a buscar frutos, por lo que leemos, Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coman nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y si pasamos al versículo número 20, esto es a la mañana del siguiente día, dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Hasta aquí la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a pedir su bendición en oración. Padre, queremos darte muchas gracias, como ya hemos orado esta mañana, por permitirnos un día más alabarte y adorarte. Gracias queremos darte por poder tener un sitio preparado, apartado, con este propósito. Y Señor, gracias te damos por tu presencia en medio nuestro en esta mañana. Señor, te rogamos que tú uses tu palabra en nuestros corazones, que tu palabra, que es viva y eficaz, que discierne, que aúna hasta las intenciones del corazón. Señor, pues pedimos que en ella hoy nosotros podamos vernos como un fiel espejo para encontrar, para darnos cuenta de aquellas cosas que tenemos que poner delante tuyo. Señor, obra por medio de tu Santo Espíritu en esta mañana en nuestras vidas, para tu gloria, para nuestra edificación, para nuestra consolación, para nuestra exhortación. Señor, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén. Pues es evidente, no lo sé si es evidente, pero es cierto, ¿verdad?, que el fruto, el higo, es un fruto preciado. No sé si os gusta a todos, pero los higos como tal son buenos. Si son dulces, y coger un higo bueno o recién cogido del árbol, hombre, pues lo apreciamos, es una cosa rica. Pues me gustaría hablar un poco de esto hoy, de la higuera y de algunos de los detalles, sobre todo un detalle que menciona aquí Marcos en lo que hemos leído y que después veremos pues esa aplicación personal para nuestras vidas. Antes vamos a situar un poco el texto. Nos encontramos en la última semana de vida del Señor Jesús aquí en la tierra. Esta semana acabaría con su resurrección. Lo iban a crucificar y a resucitar. Y en esos acontecimientos nos encontramos en el lunes de esa semana. El domingo fue cuando visitó entrada triunfal en Jerusalén y visitó el templo, y nos dice las Escrituras que él observó lo que allí sucedía. Y a la mañana siguiente es cuando pasa lo que estamos leyendo. Él ve esa higuera, se acerca, lo que hemos leído. Después de ese acontecimiento viene lo que todos conocemos como nuestras Biblias dicen la purificación del templo, cuando el Señor se da cuenta de todo lo que estaba sucediendo alrededor del templo, el negocio que había allí. Es cuando él declara ese famoso versículo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros, y se está refiriendo a los líderes religiosos de aquel tiempo, más vosotros, se está refiriendo al pueblo judío, la habéis hecho cueva de ladrones. Y al día siguiente nos encontramos que se dan cuenta que la higuera está completamente seca desde las raíces. Una higuera que en principio, es lo que hemos visto, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, una higuera que en principio parecía sana, al día siguiente está completamente
seca, además desde las raíces. Yo siempre he escuchado, no soy de ciudad, no soy de campo, pero siempre he escuchado que las raíces de una higuera, hay que tener cuidado donde plantas una higuera, porque sus raíces son fuertes y pueden romper un muro de una casa o unos cimientos de una casa. Pues en este caso esas raíces se secaron porque el Señor así lo dispuso. Así que entre estos acontecimientos de la última semana del Señor Jesús, Marcos por 2 ocasiones y Mateo también nos menciona algo acerca de esta higuera. Y esta higuera va a tener su simbología, por supuesto, y es lo que nosotros queremos ver y traer aplicaciones a nuestras propias vidas. Además, este acontecimiento es extraño entre las demás obras del Señor Jesús, porque es la única ocasión donde el Señor Jesús hace algo para destruir, para quitar vida. Cuando el Señor obraba, cuando el Señor sanaba, cuando Él hacía milagros, era para construir, para dar vida, para traer sanidad. Pero en esta ocasión, aquella higuera se seca y nunca nadie más comió higos de aquella higuera, tomó fruto de aquella higuera. Así que es un hecho, un acontecimiento pues diferente en lo que nos encontramos o de los que nos encontramos normalmente en los evangelios, en los hechos de Jesús. Ahora, ¿por qué el tema de la higuera? Cuando hablamos de la higuera, y nosotros no vamos a profundizar en esa simbología que vamos a comentar por encima, pero la higuera en las Escrituras viene siendo un símbolo del pueblo de Israel, del pueblo escogido por Dios. En Oseas capítulo 9, versículo 10, yo lo tengo aquí, leemos: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Y después también en Jeremías capítulo 24 es aquella visión de Jeremías de los 2 cestos, uno con higos buenos como brevas y otro con higos malos, y los higos buenos representando al pueblo fiel, más los higos malos representando a un pueblo infiel, o aparte del pueblo infiel. Así que la higuera es tener esta simbología. De hecho, lo que el Señor Jesucristo está haciendo en esta ocasión es verdaderamente presentar esa simbología. Él venía de hacer la limpieza del templo, donde se estaban dando unos ritos, unas costumbres religiosas, pero que el Señor tiene que poner el punto sobre la I y demostrar o mostrar lo que realmente estaba aconteciendo. Ahora, ¿cómo es que el Señor va a buscar higos a una higuera si no es el tiempo de los higos? Porque ¿qué culpa tiene la higuera? Si el mismo Creador, que era Él, había puesto allí, había diseñado un orden en la manera de reproducirse de la higuera, bueno, la higuera, y esto lo sabéis todos, da 2 frutos. Da la breva y da el higo. El higo se recoge al final del verano, principio del otoño. Y cerca de casa hay una higuera muy grande. Y esto nosotros lo vemos cada final del verano. No podemos ir a coger los higos porque está vallado. Y sería robar. Pero si pudiésemos, iríamos. Porque la higuera es espectacular. Pues eso es al final. Ahora, al principio del verano, sobre todo más bien al final de la primavera, la higuera empieza a brotar. Y en ese brote tiene lo que son las brevas. La breva es un fruto quizá no tan espectacular en forma, en color, como el higo, pero sí muy dulce en su sabor. Esto es lo que he leído, ¿de acuerdo? Dije, yo soy de ciudad. En mi vida he plantado una higuera, ¿de acuerdo? Esto es lo que puedes encontrar si buscas acerca de la higuera. La cuestión es que si hay ese fruto inicial, esos brotes, va a haber buena cosecha al final del verano. Si no nos encontramos eso, puede haber hojas, pero no va a haber fruto al final del verano. Así que es muy probable que lo que está aconteciendo aquí es eso precisamente. Aquí además se nos da un detalle muy interesante, es que esa higuera tenía hojas. Eso es lo que nosotros vamos a tener que ver. Un símbolo, hemos dicho, ¿verdad?, de la nación de Israel. Si buscamos en Marcos capítulo 11 el versículo número 17,
es lo que lo hemos leído antes, es el versículo de arriba, dice: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y esto es precisamente lo que estaba aconteciendo. Es decir, en esa simbología, el Señor Jesús, el Creador, se acercó a la higuera, la vio de lejos y entonces tenía hojas. Parecía que era una higuera sana, o una higuera que daba fruto, porque aparentemente a lo que uno podía ver de fuera, todo lo que uno veía, pues daba esas indicaciones, ¿no? Pero cuando se acercó, se dio cuenta que no había nada de ese fruto. Y es lo que estaba aconteciendo con el pueblo de Israel. Él, el día anterior, había ido al templo y había visto lo que estaba aconteciendo. Aparentemente, la maquinaria de los rituales del templo estaba en marcha. Aquello estaba funcionando. Pero el Señor Jesús, que conoce las intenciones del corazón, Él que discierne los pensamientos del hombre y no necesita que nadie se lo diga, porque Él lo sabe, se da cuenta y sabe cuál es la verdad. Al día siguiente tenemos la purificación del templo. Esa es la simbología. Esa es la simbología de esta higuera. Es decir, aparentemente tenemos muchas hojas, estamos haciendo muchas cosas, todo está en orden. La gente de lejos dice: wow, está funcionando. Pero cuando el Señor viene a buscar el fruto, viene a buscar el sentido real de todas aquellas cosas, se da cuenta que falta la esencia. En este mismo contexto, si fuésemos a Mateo capítulo 23, es justamente la misma semana, y en unas palabras muy duras a los escribas y fariseos. Todo el capítulo 23 son palabras muy, muy, muy duras para los escribas y fariseos. En el versículo 23 leemos: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Muy interesante, que el Señor no desprecia el diezmar la menta, el eneldo y el comino, que son cosas como que fríen molt prim, son cosas que, oye, ¿hasta aquí hay que llegar? No, hasta aquí hay que llegar. Pero cuidado, no perdamos el sentido. Porque les dices que dejáis lo más importante de la ley. Entonces, ¿qué sentido tiene el otro, no? Y habla de justicia, misericordia y fe. Cosas que no se ven a simple vista. Cosas que no se ven en lo que uno hace o en lo que uno construye. Cosas que son del carácter cristiano. Justicia, misericordia y fe. Todos aquellos rituales que el Señor había visto en el templo el día anterior, perfectamente organizados, perfectamente pensados, verdaderamente solo servían para esconder vida espiritual, porque ni había justicia, ni había fe, ni había misericordia. Es lo que el Señor nos está diciendo de aquellos, ¿verdad? Es más, el día que el Señor entra en Jerusalén, en esto que conocemos como la entrada triunfal, ¿qué cantaba la gente? Hosana, Hosana, salva ahora, Hosana, bendito el que viene en el nombre de David, esperando a aquel que iba a sentarse en el trono de David a reinar. ¿Y cómo acabaría esta semana? Crucifícale, crucifícale. Esta es la realidad. La abundancia de las hojas en el pueblo de Israel hacía pensar que había fruto, pero realmente carecían del fruto. Se habían dejado la parte importante, la justicia, la fe y la misericordia. Prometía mucho, pero no había nada de nada. En esta simbología de muchas hojas pero sin fruto, entendemos todos que un árbol frutal que no da fruto para poco aprovecha, ¿no? Hombre, yo puedo tener un árbol frutal en el jardín de casa de mis padres y si no me da fruto, no pasa nada. Pero si un hombre trabaja la tierra y tiene plantados árboles frutales y vive de esos árboles frutales, verdaderamente necesita el fruto, pues para ellos mismos o para venderlo. Ese árbol para nada aprovecha. Jeremías 8:13 leemos: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y en lo que les era no pasará de ellos. Esto es precisamente lo que ocurrió allí en Lucas capítulo 13 versículos 6 y 9 con aquella parábola del señor de la higuera, ¿te acuerdas? Que por 3 años había venido hasta la higuera
a buscar el fruto y no la halló. Y ya le dijo, mira, córtala. Pero es allí el que la cuidaba, el siervo, que dice, mira, déjame abonarla un año más. Y si el año que viene no te da fruto, entonces la cortamos. Porque un árbol que no da fruto, un árbol frutal que no da fruto, no está haciendo su función. Aunque tenga hojas. Si me he dejado la justicia, la fe y la misericordia, aunque tenga todo lo demás, no estoy cumpliendo con aquello para lo que fui diseñado como árbol, o el pueblo de Israel no estaba trabajando, no estaba haciendo las cosas como realmente las debía hacer. De hecho, poco después, en el año 70, siguiendo con esa simbología, sería destruido el templo, ¿verdad? Y se estaba cumpliendo esa profecía. Nunca nadie más de ti comerá. La simbología podría seguir y podríamos hablar de muchas más cosas en cuanto a ello, pero vamos a ir un poco más cerca de nosotros, a nuestro terreno. Fíjate que los detalles a veces nos hablan más de nosotros mismos o de otras personas que las obras que hacemos o lo que decimos. Los pequeños detalles, cosas que uno puede ver, observar, o en mi propia vida, o que vosotros podéis ver en mí, eso nos habla más de lo que yo puedo, a veces nos habla más de lo que yo puedo estar haciendo, lo que yo puedo estar diciendo. Porque yo puedo estar diciendo muchas cosas muy bonitas y correctas, pero si después, en ciertos aspectos, en pequeños detalles, me olvido de lo más importante, entonces carece de peso específico mis palabras. Es fácil que aparentemos quién debemos ser, y esto es probable que lo sepamos hacer todos. Todos sabemos comportarnos como debemos comportarnos, cuándo debemos comportarnos. Yo sé cómo comportarme cristianamente, y vosotros sabéis cómo comportaros cristianamente. Sabemos qué vocabulario usar, sabemos qué prácticas hacer y qué prácticas no hacer. Es fácil aparentar quién debemos ser, o hacer las cosas que se supone que tenemos que hacer. Pero nos debemos de preguntar qué hay del verdadero fruto cristiano. Porque las hojas de la higuera son importantes, y el Señor dijo, no hay que dejar... ¿Cómo lo dijo? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Esto debéis hacer sin dejar lo otro. Es importante. Pero si dejamos lo más importante, si nos perdemos la realidad de la esencia, ¿qué fruto vamos a tener? Es por este motivo que esta frase en Marcos versículo 13, nada halló sino hojas, es importante. Nada halló sino hojas. Tú te puedes imaginar, o sea, vamos a intentar imaginarnos, hacer la imagen. El Señor Jesús, que nos dice que tuvo hambre, y ahí, bueno, vemos que el Señor Jesús era hombre 100%, pues él para el desayuno, oye, qué mejor que un buen higo, ¿no? Y entonces se acerca a la higuera y la ve de lejos, y nada higos, ¿no? Y se acerca, y cuando se asoma, o cuando está justo debajo, se da cuenta que no, que hay hojas, pero que no hay fruto. Hay hojas, pero no hay fruto. Qué triste, ¿no?, para el Creador. Qué triste para aquella higuera. Qué triste en tu vida y en mi vida si nos ocurriese esto. Aparentemente, porque hay hojas, hay sanidad, pero cuando se acercan a nosotros a buscar el fruto, cuando se mira el detalle, cuando nos acercamos al corazón, vemos que falta. Solo hay hojas. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que se mencionan las hojas de higuera en las Escrituras? ¿Alguien se acuerda? Es fácil. Génesis capítulo 3. Vamos allí a leerlo. Génesis capítulo 3. Vamos a empezar la lectura en el versículo número 4. Dice, entonces, estamos en el vuelto de leer, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice ahora el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Bueno, solamente un paréntesis aquí. No es nada sorprendente que el árbol fuese bueno para comer y que era agradable a los ojos, porque era creación perfecta de Dios. Ese árbol no tenía nada de especial, no tenía luces brillando, aparte de los
Si los otros las tenían, este también, y si los otros no las tendrían, este no las tendría. No había nada excepcional, más que Dios había mandado algo sobre ese árbol, pero el fruto, por supuesto que era agradable a los ojos, que era perfecto, es creación de Dios, por supuesto. Pero bueno, esto es lo que hace la intervención y la tentación y el pecado en nuestra vida, nos hace ver cosas que nos parecen mejores que lo que Dios ya nos está dando, y escogemos otros caminos. Bueno, la cuestión es que dice, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Dice que tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y en el versículo número 7 ahora leemos, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Y ahora dice, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esta es la primera mención de las hojas de higuera en las Escrituras. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Qué curioso, ¿verdad? Que cuando el hombre ha pecado, cuando se da cuenta de su situación delante de Dios, su solución es coserse hojas de higuera para hacerse delantales. Dicho sea de paso, unas hojas de higuera que pronto se secarían y que no servirían para cubrir la desnudez. Aquellas hojas pronto estarían escuchunizadas y serían como polvo. No servirían. De hecho, es Dios quien tiene que vestirles, ¿verdad?, con pieles y proyectando ahí el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero esta es la realidad del hombre. Todo lo que yo puedo hacer, todo lo que yo puedo aparentar, cubrirme con hojas de higuera. Así son mis obras, así son nuestras obras, así es mis obras cuando no hay fruto, solamente hojas de higuera que pronto se secan y pronto se caen. La solución del hombre para la mayor catástrofe que nunca hemos vivido fue hacerse hojas de higuera, con todo el simbolismo que esto tiene. Ellos conocieron su situación, se dieron cuenta de lo que había sucedido. De hecho, se cumplió la palabra de Dios, ya estaban advertidos, ni más ni menos, se cumplió la palabra de Dios, como siempre. Y ellos entonces cogieron hojas de higuera. Tendemos a cubrirnos de hojas de higuera cuando no hay fruto. Nos gusta aparentar cuando la esencia real del cristianismo se está perdiendo. Y debemos de tener cuidado porque el hecho de que se observen hojas de higuera en la higuera no quiere decir que haya fruto. Puede aparentar, de lejos lo vemos, pero cuando uno se acerca, mejor dicho, cuando el Señor, que es el que discierne, se acerca y quiere tomar ese fruto, se da cuenta que no lo hay. ¿Os acordáis de aquel texto en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 23? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El bautismo, el ser miembros de la Iglesia, el participar de la cena del Señor, el participar de los ministerios de la Iglesia, el hacer y deshacer cristianamente, esto es todo lo que la gente puede ver. Pero puede ser que yo esté haciendo y practicando esas cosas sin que haya un verdadero fruto, habiendo descuidado lo más importante, habiendo o viviendo una vida solo en apariencia. Y debo tener cuidado. Gálatas 5, 22 y 23 nos enseña cuál es el verdadero fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto que el Señor quiere recoger en cada una de nuestras vidas. Esta descripción del carácter de Cristo que debe ser impreso en mi propio carácter, este es el fruto que las Escrituras nos enseñan, el del Espíritu. Ahora, no estamos rechazando las hojas, porque es esto necesario hacer sin dejar lo otro. ¿Te acuerdas las palabras del Señor Jesús? Todo tiene que estar. No podemos desasociar una cosa
de la otra, pero que no nos esté ocurriendo como aquellos escribas y fariseos que se habían olvidado de lo más importante de la ley, la justicia, la fe y la misericordia. Las Escrituras nos instan a hacer las cosas en el nombre del Señor, ¿verdad? Que para la gloria de Dios. En Colosenses 3:17 leemos: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en 1 Corintios 10:31 leemos: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo, otra vez. Y esto es un todo absoluto, todo es todo, todo. Es decir, yo mañana iré a trabajar, trabajo secular, pues eso es todo. Y cuando esté en mi casa por la noche con mis hijos y mi familia, bueno, mi esposa, mis hijos y mi esposa, mi familia, eso es todo. Y cuando me vaya a comprar el pan, eso es todo. Y si un día me voy a hacer deporte, eso es todo. Todo para la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo trae gloria el hombre a Dios? ¿Cómo puedo traer yo gloria a Dios? Bueno, en el famoso capítulo de Juan 15, hablando acerca de la vid, el mismo Señor Jesús declara: en esto es glorificado mi Padre. ¿Y qué añade? En que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que haciendo esta relación de versículos, y si yo me tomo ahora, o yo pienso que soy esta higuera, mi fruto es el fruto del Espíritu. Y el Padre es glorificado. Yo glorifico en todo al Padre cuando hay la manifestación del Espíritu en mi vida, en este amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Porque más allá de contra tales cosas no hay ley. Este es el higo, o los higos que el Señor quiere recoger. Estos son los frutos que mi vida, siendo guiada en esta plenitud del Espíritu Santo, como nos enseña Efesios, siendo gobernada por el Espíritu Santo, tiene que traer. Y todo lo demás es para la gloria de Dios también, pero no podemos alterar en orden. No podemos ni separar las cosas, ni decir que no pasa nada, y con las hojas es suficiente. Es la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas la que hará que nos conduzcamos y demos fruto. Este fruto que nos describe un carácter verdaderamente cristiano. Es decir, como debemos ser nosotros. Así que si el Señor viene a buscar fruto a mi vida, ¿qué es lo que Él hará? ¿O solo ve hojas? A lo mejor solo ve la apariencia. Y es verdad, yo ya no cumplo la ley como los judíos en el Antiguo Testamento, pero sí que tengo una liturgia, sí que tengo unas costumbres cristianas. Algunas de ellas enseñadas por las mismas Escrituras, ¿verdad? Pero solo hay esas hojas. Estoy intentando cubrir con las hojas mi falta de fruto. Yo no sé lo que pasa en tu vida, no tengo ni la más remota idea. Apenas sé lo que pasa con la mía. Pero debe ser una pregunta que yo le haga al Señor, que yo examine por medio de las Escrituras, porque el Señor viene a buscar fruto. El Señor está pendiente del fruto. Acompáñame a Apocalipsis. Empezando en el capítulo número 2, ahí tenemos el mensaje a las 7, famosos mensajes a las 7 iglesias, ¿verdad? Vamos a leer solamente los encabezamientos de cada uno de esos mensajes. Escribe al ángel, versículo número 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. El Señor está observando, me está observando. Me está observando como iglesia nominal, me está observando como iglesia local, me está observando como individuo. Él conoce mis obras, está pendiente. Aunque me parezca sorprendente, ¿no?, que el Señor pueda estar pendiente de mí. No, o de vosotros. El Señor está pendiente. Por cierto, fíjate que los primeros versículos que leemos siempre nos están describiendo de diferentes formas al Señor Jesús. Aquí hemos leído que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Versículo número 8.
Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, descripción del Señor Jesús. Dice esto: yo conozco tus obras, exactamente las mismas palabras. Seguimos hacia adelante, versículo número 12. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Más descripción de nuestro Señor: yo conozco tus obras. Versículo número 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice eso. Más descripción del Señor Jesús. Versículo 19. Yo conozco tus obras. Capítulo número 3. Escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras. Versículo número 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Descripción, y después: yo conozco tus obras. Ya sé que sabemos lo que va a decir, ¿no? Pero déjame que lo lea, porque son las escrituras. Versículo número 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Qué viene ahora? La descripción. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto: yo conozco tus obras. El Señor nos mira, el Señor observa, y de la misma manera que le tuvo que decir a aquellos fariseos que eran hipócritas, sepulcros blanqueados, de la misma manera que les tuvo que decir que limpiáis lo de fuera, pero dejáis lo de dentro. Es que Él está observando, está mirando también en mi vida, y está buscando el fruto para su gloria, porque en esto es glorificado el Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Así que esta es la realidad de tu vida y de mi vida. Ahora déjame observar también una gran diferencia entre la primera de los mensajes a la iglesia en Éfeso y el último de los mensajes a la iglesia en la Odisea. Vamos a leer unos versículos más. Hemos leído antes el 2 y lo vamos a volver a leer hasta el 5. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjate, está haciendo una descripción de lo que la iglesia en Éfeso estaba haciendo, y son buenas cosas. Diríamos que es una iglesia celosa de la verdad. Pero el Señor añade ahora: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Va a ser importante el amor a Dios cuando hablamos de estas cosas. Yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Ya haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de tu lugar, si no te hubieres arrepentido. Es decir, tenemos una iglesia, la iglesia de Éfeso, que estaba trabajando, estaba sufriendo, ha tenido paciencia, nos dice: ha trabajado arduamente por amor de mi nombre, pero había dejado este primer amor por el Señor Jesucristo. Y cuando empezamos a dejar el primer amor, es cuando empezamos a perder el norte y a cubrirnos de hojas de higuera, en vez de tener el fruto del Espíritu. Pero mira cómo cambia, o hasta dónde llega en el mensaje de la iglesia a la Odisea, que todos conocemos. En el capítulo 3, versículo 14, leemos, a partir del 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, y aquí vienen las hojas de higuera: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y ahora viene la realidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Gracias a Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjate que la iglesia de Éfeso, el mensaje era: mira, ten cuidado, has dejado tu primer amor. Pero cuando llegamos al final, la iglesia de la Odisea, es que el Señor está fuera, llamando a la puerta, por si alguno
ya de forma individual, por si alguno quiere abrir. Ha habido todo un proceso en el que ya el Señor está fuera. Es que ya no hay ni siquiera perder el primer amor, es que ya no hay amor. Y esto es precisamente lo que les sucedía a los escribas y fariseos, ¿verdad? Ellos no estaban haciendo las cosas por amor a Dios, estaban haciendo las cosas por amor a sí mismos. Estaban buscando su propio fruto. Pero cuando viene la realidad, y esto es el Señor Jesús a buscar el fruto, lo que se dio cuenta es que no había nada. El mismo Juan, en el capítulo 15 que hemos leído antes, versículo 5, nos habla y nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El problema para no traer fruto es que no amamos a nuestro Señor. Es que no hay un amor genuino. Hemos no solo perdido el primer amor, sino que es que ya no nos preocupamos de si está el Señor o no está. Cuando yo dejo hacer las cosas por amor del Señor, cuando yo dejo de servir porque amo al Señor, cuando yo dejo de trabajar porque amo al Señor, cuando yo dejo de cuidar a mis hijos porque amo al Señor, o de venir a la iglesia porque amo al Señor, o de participar de los símbolos porque amo al Señor, o cantar los himnos porque amo al Señor, cuando yo he perdido eso, es cuando entonces las hojas empiezan a tomar protagonismo. Y ya hemos visto que un árbol frutal que solo da hojas es cortado o es completamente secado. Es triste, ¿no?, que el Señor venga a mí como árbol y no encuentre fruto. Tiene que ser triste para Él. Tiene que ser triste para nuestro Señor. Debe ser triste para mí. Es por eso que necesito hacer esta reflexión. Yo no tengo que dejar las demás cosas. No tengo que dejar eso que hemos llamado hojas. Son importantes también. Pero me estoy perdiendo o he dejado lo más importante. Estoy dejando de hacer las cosas por amor al Señor, para su gloria. Las estoy haciendo para mí. Las estoy haciendo para mi disfrute, las estoy haciendo para mi posición, las estoy haciendo solamente porque me apetecen de esta manera, sin más. Así que debemos de traer esta reflexión, tener mucho cuidado que no nos pase como nos pasó en Edén, donde lo máximo que pudimos hacer es cubrirnos de unas hojas de higuera que pronto se secarían y caerían al suelo, y podamos revestirnos del Señor Jesucristo, podamos vivir, tomar las armas de la luz, como nos dice Romanos, vestirnos del Señor Jesucristo y vivir una verdadera vida para su gloria. Solo en el Espíritu traemos para la gloria de Dios. Yo no soy capaz, en mis fuerzas, en mis carnes, en mí mismo, de traer este fruto de Gálatas capítulo 5, porque es el fruto del Espíritu, no es el fruto de César, no es el fruto del hombre ni de ningún hombre, es el fruto que solo voy a poder traer en el Espíritu. Y si yo he perdido mi amor, si he perdido el verdadero sentido, la verdadera motivación por el cual tengo que hacer todo lo que hago, si lo he perdido, ¿cómo va a manifestar tal fruto del Espíritu? Sería triste que el Señor viniese a buscar el fruto y no lo hallase. Sería triste que yo fuese esa idea. Así que, solo una pregunta más. ¿Qué escogemos o qué tenemos? ¿Hojas solo o hojas y fruto? Porque en esto es glorificado mi Padre, en que traigáis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Que el Señor nos ayude a encontrarnos ahí y tener una respuesta, sea cual sea, para poder tomar también decisiones y determinaciones. Vamos a orar. Padre, queremos darte las gracias otra vez y, Señor, pues gracias por tu gracia y por tu misericordia. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, por la Biblia. Gracias porque tú la has dejado escrita y además nos has dado el Espíritu Santo. Gracias, Padre eterno. Y queremos pedirte que en esta realidad de cada uno de nosotros tú nos muestres el lugar en el que estamos. Tú nos muestres, Señor, en sinceridad, cuál es lo que estamos haciendo con nuestra vida. Dios, Señor, podamos manifestar el fruto del Espíritu.
que tu obra sea hecha en nuestras vidas para gloria de tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén.